A continuación se presenta la concepción del diseño estructural y el proceso constructivo de una zapata aislada con vigas de amarre. La primera etapa es el descapote y limpieza. En esta etapa se realiza la adecuación del terreno para iniciar con las excavaciones para la cimentación de zapatas, como se observa en la foto. Es importante mencionar que en el caso de que en el terreno se encuentre cualquier tipo de estructura existente, se debe programar una demolición y el debido retiro de los escombros. En la siguiente simulación se presenta la forma como se ejecuta esta etapa. En dicho ejemplo se observa cómo la retroexcavadora apoyada con obreros remueve arbustos, capa vegetal, rocas, entre otros. También cómo las volquetas son las encargadas de recoger y retirar dichos escombros que generalmente son enviados a una escombrera autorizada cumpliendo con las correspondientes normas ambientales. Una vez se retira todo esto del área que hace parte del lote donde se construye el edificio, se hace una nivelación del terreno. Posteriormente se procede con la etapa de replanteo. Se procede a marcar el lugar donde va a ir cada zapata teniendo en cuenta el plano de localización que como ejemplo se muestra a continuación. Un ejemplo real de esta etapa es el que se visualiza en la foto donde ya están marcadas diferentes zapatas con cal y la retroexcavadora está lista para ejecutar la correspondiente excavación de cada una de ellas. En el siguiente video se presenta la forma como se realiza esta etapa. Para ello es indispensable una comisión de topografía quienes se apoyan de teodolitos, reglilla, plomada, cinta, entre otras herramientas. Simultáneamente el oficial lejero y sus correspondientes ayudantes proceden a marcar con cal las dimensiones en planta de cada zapata basados en los planos de diseño. En dicha simulación se observa cómo hicieron el replanteo finalmente de 4 zapatas aisladas. Posteriormente se procede con la etapa de excavación. Se procede con el proceso de excavación de cada zapata debidamente marcada hasta llegar a la profundidad que el ingeniero estructural haya definido según las recomendaciones del estudio de suelos y el diseño estructural. Un estudio de suelos normal debe incluir en estos casos recomendaciones sobre el tipo de cimentación, los asentamientos y la caracterización del suelo. Esta excavación puede realizarse por medio de una retroexcavadora o manualmente, como se observa en la siguiente foto. En dado caso de que se excave la profundidad recomendada siguiendo las recomendaciones del diseño y se encuentren condiciones diferentes en el suelo con las cuales se concibe el estudio de suelos, se consulta con los ingenieros de suelos y de estructura responsables para definir los complementos o cambios que se deban hacer en dicho caso. En esta animación se muestra la forma como 2 retroexcavadoras realizan la excavación correspondiente para 4 zapatas aisladas. El material excavado generalmente puede ser utilizado como relleno de las mismas zapatas o en caso contrario debe ser llevado en volquetas a la escombrera. Si durante la excavación, ya sea por lluvias o por el nivel freático, se llena de agua, lo que se debe hacer es rápidamente extraer el agua manualmente o dependiendo de la profundidad mediante bombas. En caso en que se llegue a encontrar un río subterráneo, se procede a canalizar dicho cuerpo de agua de tal forma que no afecte el proceso de construcción de la zapata. Adicionalmente se realiza una instrumentación geotécnica en la que se usa generalmente inclinómetros con los que se miden los desplazamientos con respecto a la base de la tubería de dicho instrumento y piezómetros que miden el nivel de agua en la excavación. Se presenta un ejemplo de los reportes que se hacen de esta labor. Posteriormente se procede con la etapa de construcción del concreto pobre o solado. Esta etapa consiste en la colocación de una capa de 5 a 7 centímetros de concreto de baja resistencia a la compresión de aproximadamente 15 megapascales, con el fin de que el suelo no se deteriore en caso de lluvias y que esta zona o área esté preparada para la siguiente etapa en la construcción de la zapata. Este concreto puede llegar a la obra de una central de mezclas o puede ser preparado en obra, lo cual depende del volumen de concreto necesario. En el video se muestra cómo el concreto pobre es traído a la obra por una mixer y es colocado con ayuda de una bomba por parte del oficial lejero y sus ayudantes en los 4 huecos de las zapatas de este ejemplo.
En esta parte se recuerda la etapa que se hace en la oficina, que consiste en el análisis y diseño estructural de las zapatas y su relación con las diferentes etapas de construcción. Esto por la importancia que los ingenieros estructurales conozcan los procesos de construcción de este tipo de obra y los ingenieros de obra conozcan los conceptos básicos que se deben tener en cuenta para su diseño sismorresistente estipulado en las normas. Es importante el módulo de análisis estructural del edificio que se expone en ese trabajo, a través del cual se tienen las reacciones que le transmite la estructura al edificio. Las cargas que deben soportar las zapatas provienen de las diferentes cargas que actúan sobre la estructura del edificio, tales como carga muerta, viva, sismo, viento, entre otras. Dichas cargas serán modificadas por las combinaciones de carga establecidas por las normas y harán que la estructura del edificio tenga que soportar o asumir esfuerzos y deformaciones como se muestra a continuación. Dependiendo del tipo de apoyo, se generarán reacciones a nivel de la cimentación producidas por las cargas externas, tales como fuerzas horizontales, verticales y momentos en cada dirección. Basados en lo anterior, se procede al diseño flexión. En la figura se presenta un esquema que sirve como ejemplo y el sitio donde se aplican las diferentes cargas en el plano XZ de dicha zapata, tales como verticales, horizontales y momentos. Lo anterior también sucede y debe ser revisado en el plano YZ. Es la misma carga vertical, pero diferente carga horizontal y momento. Se determinan las cargas que actúan en la base de la zapata, lo cual se logra trasladando las cargas de la superficie a este punto, aplicando las ecuaciones que se observan en la figura. Dichas cargas producen un esfuerzo actuante que generalmente se considera en forma aproximada como lineal, pero realmente su comportamiento real puede ser el que se muestra también en la figura, lo cual depende de las características del suelo. Dichos esfuerzos deben ser menores a la capacidad portante que estableció el ingeniero de suelos para dicha zapata. También se debe verificar que dichas cargas externas generen esfuerzos a tensión que no son convenientes, lo cual depende de la localización de la resultante de las cargas que debe quedar en el tercio medio. A continuación se muestran unos esquemas con la posible distribución de los esfuerzos para zapatas apoyadas o cimentadas en suelos granulares o suelos cohesivos. Por las cargas externas, geometría de la zapata y la forma como reacciona el suelo, se muestra en la figura una elástica de dicho elemento donde se identifican las fibras que quedan a compresión y a tensión. Con ello se determina dónde es necesario el refuerzo principal a flexión de la zapata. Por lo tanto, dicho refuerzo va en la parte inferior como se muestra en la foto, que es donde se producen los esfuerzos a tensión. Este refuerzo consiste en barras longitudinales con sus respectivos ganchos para asegurar adherencia y anclaje. El refuerzo superior es opcional, para que no se presenten fisuras por retracción y fraguado del concreto. De igual manera se instala el acero del refuerzo longitudinal de la columna y por esto se debe revisar la longitud de desarrollo de las barras longitudinales de la columna en la zapata para asegurar el anclaje entre ambas. Se procede con el diseño acortante. La resistencia al cortante de las zapatas lo suministra solamente el concreto, por lo que es muy importante el espesor de dicho elemento. A estos elementos no se le colocan flejes. En la figura se muestran los aspectos principales de una zapata: localización del refuerzo principal a flexión, refuerzo por retracción y fraguado, refuerzo de las columnas, el concreto pobre y el relleno que debe ser debidamente compactado. La siguiente etapa de construcción es la instalación del acero. Antes de instalar el acero se colocan los separadores para garantizar el recubrimiento. Estos pueden ser cubos de concreto, también llamados panelas, o pueden ser plásticos. Este aspecto es indispensable para garantizar la protección del acero de refuerzo, ya que va a estar expuesto permanentemente con el suelo. Generalmente el recubrimiento mínimo debe ser de 75 milímetros según la norma sismorresistente. En la siguiente simulación se muestra un ejemplo de cómo el oficial y sus ayudantes instalan el acero inferior y el acero superior de una zapata. Seguidamente instala el acero de la columna y de las vigas de amarre. En esta parte es importante tener en cuenta la forma como se ancla la columna y la zapata a través de la longitud del acero de anclaje de la columna y los correspondientes ganchos. La etapa siguiente de construcción es la instalación de la formaleta. En el video se muestra la forma como se instala la formaleta de las vigas de amarre.
la cual debe estar previamente engrasada con ACPM o con cualquier otro tipo de desencofrante. Estas formaletas garantizan las dimensiones de los elementos especificados en el diseño. Se procede con la fundida del concreto de las zapatas y vigas de amarre. En la fotografía se muestra la fundida con concreto de una zapata aislada y lo importante de su vibrado. También parte del refuerzo de la zapata y el refuerzo de la columna. En la siguiente animación se presenta la forma como se coloca el concreto en las zapatas y las vigas de amarre, como también el vibrado que se le hace al concreto para sacar el aire y garantizar que ocupe todos los espacios de la zapata. Se procede a la colocación del material de relleno. Al siguiente día se coloca el material de relleno como se observa en la correspondiente animación. Esto puede ser el mismo material que se excavó previamente, el cual debe ser definido por el ingeniero de suelos. Este material debe ser debidamente compactado basado en el ensayo de CBR para asegurar estabilidad y buena conformación del cimiento. Sigue la instalación del acero y de la formaleta de la losa de piso. En el video se muestra la forma como el oficial y sus ayudantes proceden a instalar el acero de la losa de piso, el cual amarran mediante alambre negro y el bichiroque. Este acero en algunos casos se une con algunos pelos de acero de las vigas de amarre que se dejan previamente. Una vez instalado el acero se coloca la formaleta que debe estar previamente engrasada. Sigue la fundida y curado de la losa. En la simulación se funde la losa de piso con el concreto que haya sido especificado en el diseño. Este es esparcido mediante palas por el oficial y su ayudante y se vibra con el vibrador para sacar el aire y garantizar que el concreto llegue a toda la losa. Al día siguiente se inicia el proceso de curado, el cual es muy importante ya que controlará la pérdida de humedad en el concreto y garantiza que éste desarrolle adecuadamente su resistencia. El anterior video se basó en las siguientes referencias bibliográficas.